¿Qué pasa con la democracia colombiana en este momento? Para muchos hay una crisis, para muchos se está legislando por decreto, para otros es normal. Para eso me acompaña el senador por el partido de la U, Armando Benedetti, y el senador por Cambio Radical, Rodrigo Lara. Y comienzo con usted, senador Armando Benedetti, dándole las gracias por estar acá. ¿Cuál es su balance sobre la salud de la democracia? ¿Hay cacería de brujas en la fiscalía? ¿Usted cree que el gobierno está legislando por decreto? Yo definiría que por ahora estamos en el oeste, pero no el Estado, sino la sociedad en general. Aquí, si habla el fiscal, la gente dice que es por un sector político, se habla a la corte por un sector político, si usted dice algo por un sector político, usted ve que los procesos, otra vez como nunca antes, se llevan en los medios de comunicación. Usted vio que, a poner cualquiera, salió el tema de los perfilamientos, después entonces salió la línea política, después entonces llaman a una señora a declarar, la señora no declara, declara, pero el abogado de la que no declaró, declara en los medios de comunicación. Entonces, que en el proceso judicial, cero escrito, ni una vocal, y en los medios de comunicación usted encuentra kilómetros de escritos y de letras y de frases, etcétera, y de acusaciones. Entonces, ese es un primer punto. El otro punto es que el Estado, usted sabe que está con base en tres ramas. Una de ellas es el legislativo. Y el legislativo al principio empezó bien en el tema de trabajar virtualmente, pero a eso le faltó tecnología y le faltó de alguna forma que hubiera sido presencial, porque estamos en una lluvia de leyes. Cuando uno habla de un decreto es una ley ordinaria debido o bajo un mecanismo de excepción, y lo que le estoy diciendo es que tenemos casi que 90 leyes en donde el Congreso ni se ha pronunciado ni ha dicho absolutamente nada sobre ese tema. La democracia está coja porque el Congreso ha debido tener una dinámica mucho mayor. La sociedad está básicamente revuelta, sin saber para dónde va. En las redes sociales el 90% de las cosas que salen son sucias o vulgares o sin alguna importancia. Los medios de comunicación están completamente en crisis, no son referencia para absolutamente nada. De hecho, una serie que anda por ahí muy famosa con otras dos personas han tenido 9 millones de reproducciones. Entonces, todo parece como desordenado, Ariel, pero muy desordenado. Y yo no diría que sea por la pandemia. Eso estaba ahí. Ahora que se bajó el agua, ahora que se decantan más las cosas, ahora que la gente tiene más tiempo de escuchar o mirar, es que nos estamos dando cuenta de que esto está bastante desordenado, que no hay equilibrio de poderes, que todo el mundo hace lo que le da la gana, que la política se ha judicializado, etc. ¿Usted cree que se está legislando por decreto y que se están pasando al Congreso por encima? Sí, absolutamente, Ariel. El Congreso de la República perdió toda su dimensión política. Hoy, en este momento, el Congreso de la República no es un referente, no es un lugar en donde se están dando los debates que está pidiendo el país, no hace control político, se convirtió, como lo hemos dicho, en una red social cerrada que nadie ve, que nadie consulta, que nadie tiene en cuenta, y obviamente perdió toda aptitud para hacerle contrapeso a la rama ejecutiva. Yo, en principio, en teoría, no estoy en contra de que un gobierno en una crisis tan profunda como esta use sus facultades extraordinarias para resolver y enfrentar una crisis tan profunda. Al principio tomo decisiones, piensa el gobierno, para enfrentar la inmediatez de la crisis, pero pasados 2 o 3 meses, si nadie me dice nada, la tentación de ir más allá, de legislar temas que ameritan una discusión nacional por decreto, unilateralmente y hablando exclusivamente con 3 o 4 grandes empresarios que tienen un gran interés en que se les resuelvan algunos asuntos vía decreto, es muy grande. Senador Armando Benedetti, con respecto a lo que usted dice de que se judicializó la política y la política se metió en la rama de la justicia, ¿usted cree que en materia de lo que está haciendo el fiscal ha actuado bien? Por ejemplo, el famoso video, el audio contra Petro, que al final resultó siendo, digámoslo así, entre ridículo y como inexistente, lo que pasó con Aníbal Gaviria, lo que se filtró hoy a los medios de comunicación de que al menos 3 gobernadores podrían tener algún tipo de medida en las próximas horas. ¿Usted cree que ahí el fiscal está actuando bien o usted cree que se está extralimitando?
yo quisiera recalcar una pregunta que usted le hizo al senador Rodrigo Lara. Es el tema del proyecto ese en borrador del tema de las pensiones. Esa es una cosa vulgar, Ariel. Es una cosa vulgar, que dan ganas de coger palo y salir a la calle. No estoy diciendo que se haga, estoy diciendo que dan ganas de hacerlo. Que lo que ha hecho Carrasquilla con los bancos es verdaderamente una porquería. Y ahí sí no le importa nada a nadie. Lo que decía ahorita el senador Lara, si en un escándalo hay un político, ese es el verdadero escándalo. Pero si, como dijimos hace como 2 meses, que los bancos se ganaron 2.000 millones de pesos porque Carrasquilla le dio la gana que se lo ganara y que no hiciera esa operación en el Banco de la República, a nadie le importa. Mire lo que estamos hablando ahora, el decreto que usted comentó al principio. En ese decreto, lo que quieren hacer es coger unos pensionados de unos fondos privados para llevarlo a lo público. ¿Quiénes son los dueños otra vez del fondo? Otra vez Luis Carlos Sarmiento, otra vez los bancos, cosa que en Europa, Ariel, en Europa ningún fondo de pensiones lo pueden tener los bancos. Aquí no tienen los bancos, pero el Congreso permitió hace como 4 años, Ariel, que con esa plata vaya y construyan puentes y carreteras y las utilidades son para el dueño del fondo. Ahora que el fondo está desfinanciado por la crisis, ahora sí quieren devolverlo otra vez al sector público. Y estamos hablando que quieren devolver 27 billones de pesos. Pero ¿saben cuánto tendrían que haber devuelto? Porque es lo que se le va a tener que dar en pensiones a la persona, 50 billones de pesos. Y el gobierno estuvo a punto de hacerlo con 350.000 personas. Pero ojo, Ariel, ya el gobierno lo hizo y eso nos quejamos todos hace como 1 mes y medio cuando lo hicieron con las personas de un salario mínimo. O sea, no hay derecho que Carrasquilla haga ganar a los bancos. En el primer trimestre, Ariel, los bancos se han ganado 4 billones de pesos. El Banco de Bogotá se ganó 717.000 millones de pesos, 46.000 millones de pesos más que el año pasado. El primer trimestre. Y entonces ahora, para que los señores no vayan a quebrarse o a molestarse con tener que pagar todo lo que se han cogido de ahí, entonces vienen los señores a decir, devuélvelo al sector público. Eso es una verdadera vulgaridad, eso es crear desigualdad. Yo no entiendo, Carrasquilla todo el día se la pasa es viendo a ver cómo favorece a los bancos. Y todo callado, porque no hay ningún político metido. Si Carrasquilla fuera un político y tuviera un hermano en un banco y fuera político, ahí sí habría escándalo y habría problema. Lo que está pasando con los bancos es una cosa pero aterradora, aberrante lo que está haciendo Carrasquilla. Y ahorita salió con el cuento de que eso era un proyecto de decreto que él no sabía. ¿Cómo carajo no va a saber si ya lo hizo? ¿Quién se le ocurre escribir toda esa cantidad de desigualdad y de ganancia para los bancos? Solo a él es el que se le ocurriría escribir un artículo así, un decreto así de mierda como lo estaba haciendo otra vez.